Bien, y en tercer lugar, esa alfabetización cultural que la escuela infantil provoca. No sé si habrá alguien de Uruguay. La escuela más interesante que he conocido de educación infantil estaba en Montevideo. Era una escuela judía. Y seguramente lo que le hacía una gran escuela era la gran implicación de la comunidad en la escuela. Es decir, realmente tenía un defecto, que era judía. Quiero decir, que era judía no, en el sentido de que se reducía a lo judío, ¿no? Y por eso los niños vivían el judaísmo, vivían todo el ciclo anual judío, vivían... Esto era lo que yo encuentro de más dificultoso, porque claro, la vida es más allá de lo que significa el modo de vida judío. Pero había tal implicación de los padres, había tal juego de los niños, estaban tan metidos en todo, estaban viviendo de tal manera aquello, que uno se sentía ya como diciendo, esta es la escuela infantil que uno podría soñar, ¿no? En ese sentido, de ver cómo todo estaba funcionando con esa riqueza, con esa intensidad afectiva, emotiva, de recursos, de todo lo que estaba sucediendo. Pero esto lo he visto también en Brasil, en lugares muy perdidos del mundo. Quiero decir que había toda una gran implicación cultural. Los niños pequeños, a los congresos como este, venían 3 o 4 grupos de niños pequeños que se preparaban. Para ellos era toda una fiesta, nos cantaban, nos bailaban. Vivían el congreso más que los congresistas. Quiero decir que era una cosa para ellos interesantísima, hacernos ver cómo se canta aquí, qué canciones, qué tipo de cosas somos capaces de hacer, cómo estamos. Es decir, vivir mucho la vida que está en su entorno, ¿no? Esto lo han trabajado mucho los italianos. En Italia, por eso os decía, quizá lo que nos falta para la futura escuela ideal es destruir un poco esa idea que tenemos de escuela como un contexto cerrado. Esto de los muros que decía antes, allí estaba exagerado, pero muros hay en todas partes. Es decir, y se justifican los muros diciendo es para que los niños no salgan fuera y no los atropellen los coches. Y efectivamente, esa puede ser una buena función, pero hay toda una función simbólica que hace que la escuela, diríamos, sea algo distinto a lo que está fuera. Hay una cosa que es el mundo, esa otra cosa, la realidad, y hay otra cosa. El nuevo ministro de Educación español, que es un profesor de metafísica, dice que cuando los educadores hablamos de la realidad, hacemos así un gesto, la realidad hacia donde están las ventanas, ¿no? La realidad, como queriendo decir, no, es lo que está fuera de la escuela, lo que está fuera de la universidad, la realidad, ¿no? Y dice, claro, pero la realidad también somos nosotros, quiero decir, y la realidad no tendría por qué estar fuera de la escuela, pero efectivamente la escuela se ha concebido como un ecosistema, diríamos, como un oasis, es el modelo oasis de escuela. Tenemos escuela y luego está el mundo, la realidad, esa otra cosa que está más allá de las ventanas, ¿no? Y claro, si fuéramos capaces de romper esto, haríamos una escuela mucho más interesante. Es decir, ellos le llaman sistema formativo integrado. Y ese sistema formativo integrado significa que la escuela funciona con el conjunto de la comunidad, no funciona al margen de la comunidad. Y si en el barrio tenemos un museo, el museo no es algo que está al margen de las escuelas, hace su programación contando con las escuelas y los niños van al museo. Y se organiza el trabajo en la escuela en función de exposiciones que va a haber en el museo y por tanto los niños tienen posibilidad de contactar con el pintor que va a exponer en el museo y hacer cuadros igual que él. Os juro por Dios que a veces no se distinguen los cuadros que hacen los niños de los que hace el pintor, cuando está bien trabajada la cosa. Es decir, que hace poco, la semana pasada estuve en Nueva York y fijaos, una ciudad como Nueva York me llamó muchísimo la atención, no sé si habéis tenido esa experiencia, tú puedes ir por cualquier calle de Nueva York y posiblemente te vas a cruzar con 3 o 4 grupos de niños que van con sus profesores, de distintas edades, desde niños de 3, 4 años que van agarraditos de la mano en filas de dos en dos, pero
muchísimos grupos de estos, ¿no? Pero esto pasa, bueno, en Italia, en cualquier sitio, ya muchas de las actividades que hacen en las escuelas están fuera de las escuelas, ¿no? Los laboratorios y estas cosas están distribuidos en la ciudad y entonces ciencias se hace en un sitio, música se hace en otro sitio, es decir, ya lo distribuyen por distintos lugares. Pero en España también hay ciudades, Palma de Mallorca, por ejemplo, que es un modelo en esto. En Palma de Mallorca uno se puede tropezar en la calle, pues eso, a lo mejor en una mañana con 25 grupos de niños de distintas escuelas que salen con sus profesores a sitios distintos. Unos irán a un parque, otros irán a una iglesia, los otros están haciendo un proyecto de no sé qué, los otros van a hablar con no sé cuántos. Es decir, la ciudad se ha tomado como un elemento, diríamos, que forma parte de la vida, de esa vida cotidiana que uno trata de recuperar con los niños. Fijaos, claro, qué interesante es esto. Y ya no digo solo la ciudad, pero lo mismo podríamos hacer mucho más fácil si estamos en una zona rural, en un pueblo, si estamos haciendo, ahí ni siquiera tenemos el problema de tener que ir agarrados de la mano por miedo de que se me escape un niño, porque lo tengo todo mucho más controlado, ¿no? Es decir, ese tipo de cuestiones son las que, de alguna manera, yo creo que enriquecerán la educación infantil, hasta llegar a niveles cada vez mayores. Es decir, por eso hablamos de ciudades educadoras. ¿Qué significa hablar de ciudad educadora? Más que la ciudad realmente asume el compromiso de que la educación es cosa de todos. Ya sabéis el dicho masái ese, que para educar a un niño hace falta toda la tribu. Pues efectivamente, para educar a los niños hace falta toda la ciudad, o toda la aldea, o todo el municipio donde estemos, ¿no? Y esto nos llevará a más. En algunas ciudades italianas, efectivamente, donde mejor se hace educación infantil, yo creo que es en el norte de Italia, ¿no? Cosa que llama la atención, porque Italia es un país absolutamente desestructurado, ¿no? Como todo el mundo sabe. Pero cualquier proyecto ciudadano que se presente, por ejemplo, un constructor que quiere hacer un edificio, o el gobierno que quiere hacer una carretera, o que quiere hacer una rotonda, igual que hay un apartadito, supongo que también lo tenéis aquí, en España lo tenemos, de impacto ambiental, ellos tienen otro apartadito que dice impacto sobre la infancia. Es decir, esta carretera que usted va a hacer, ¿cómo va a afectar a los niños pequeños? ¿Les va a impedir pasar por allí? ¿Va a hacer que el ruido, la contaminación estropee el trabajo que estamos haciendo? Es decir, haga un análisis de impacto sobre la infancia que va a tener este tipo de cosas que ustedes pretenden desarrollar aquí, ¿no? Claro, esto significa que es una ciudad que realmente ha asumido que la educación, que la calidad de vida de los niños pequeños es un elemento importante para todos los que viven allí, ¿no? Tomémoslo como utopía. También para nosotros esto es una utopía. Ya bastante tenemos con que hagan impacto ambiental, porque algunos hasta se lo quieren saltar, ¿no? Pero de alguna manera entender que esa es un poco la cuestión y la preocupación de todos. Claro, nos quejamos, los padres no participan en la vida escolar, pero es que la escuela se hizo un muro, se construyó sobre elementos, diríamos, que teníamos que resolver los profesionales como tales profesionales, y hemos ido dejando fuera a otros elementos de la ciudadanía que nos vendrían muy bien para poder desarrollar nuestro trabajo, ¿no? Bueno, solo una palabrita sobre los educadores, porque claro, ya os decía antes, todo esto no tendrá sentido por mucho, diríamos, dinero que nos dé el Banco Mundial o por mucho dinero que los gobiernos dediquen a educación. Es decir, el dinero no hará que la educación funcione mejor. O la hacemos nosotros, la propiciamos nosotros como educadores, o no será posible realmente una mejor educación. Por eso tiene tanta importancia la formación docente, ¿no? Que va a depender de dos cosas esto. La formación tampoco es una formación académica. Más formación académica no mejora las escuelas. Por eso también el pensar, nosotros ya pasamos de los institutos que tenéis la formación de profesores a la universidad. No hacemos mejores profesores en la universidad de lo que se hacían antes en los institutos. Y por mucho que queramos darles más años de universidad, esto no mejorará el trabajo que ellos van a hacer. Es decir, la formación de los profesores tiene que venir sobre la reflexión sobre su propia práctica, sobre la evaluación que hagan de lo que están haciendo. Esa es la cuestión, y ahí está la madre del cordero. Por eso, quizá la línea fundamental de trabajo en el futuro tiene que ser la documentación.
Todo lo que se hace en las escuelas infantiles tiene que documentarse y tiene que documentarse de manera tal que después podamos volver sobre ello para poder revisar lo que hemos hecho, para poder hacer un análisis del tipo de trabajo que estamos desarrollando y para poder introducir los reajustes que estos puedan. Fijaos que he citado muchas veces Italia y el norte de Italia como uno de los sitios donde mejor educación tienen. Son los profesores peor formados de toda Europa. Desde el punto de vista de la formación inicial, los peor formados de toda Europa. Algunos ni siquiera van a la universidad, es decir, se forman en el secundario y al acabar el secundario tienen un tipo de formación muy básica. Pero claro, tienen una formación permanente absolutamente fuerte y esto es realmente lo que los hace creativos, los que los hace saber y aprender de las cosas que son importantes para ellos, ¿no? Bueno, el tema de los contextos también es importante para nosotros como educadores, ¿eh? Quiero decir que uno tiene que sentirse persona en un contexto y que ese contexto también le enriquezca, es decir, que nuestro trabajo nos enriquezca, no solamente que estemos actuando como técnicos en un determinado ambiente, ¿no? Por eso hay elementos de tipo personal que afectan mucho al trabajo que van haciendo los educadores, ¿no? Las educadoras. Todos sabemos que hay mucho loco y mucha gente desequilibrada dentro de la educación, ¿no? ¿Qué le vamos a hacer? Algunos ya estaban antes de ser educadores, otros les sobrevino. En Francia hay instituciones psiquiátricas especializadas en profesores, lo que quiere decir que somos buenos clientes. Y en educación infantil todavía más. Quiero decir que porque la presión a la que estamos sometidos es mucho más fuerte, ¿no? En un curso que hicimos en Portugal de educación infantil, al final del congreso fuimos a una cena donde vinieron, bueno, claro, toda la gente que había venido al congreso, todas, claro, mujeres, venían con sus maridos, ¿no? O sus parejas, vamos, no sé. Pero lo gracioso fue que uno de ellos habló y dijo que estaba pensando en organizar una asociación de maridos dañados por sus esposas, ¿no? Porque cuando llegan a casa solamente hablan de lo que ha pasado en la escuela, de lo mal que lo han pasado, de sus nervios, de no sé qué. Y entonces estaban un poco hartos. Dicen, la neurosis se contagia y por tanto al final vamos a acabar siendo una pareja neurótica por razón de toda la tensión que uno tiene que vivir. Pero efectivamente, como no tengamos mecanismos, diríamos, para dejar salir todas este tipo de emociones, es muy difícil, es muy difícil. En algunos contextos se han montado grupos de formación que a la vez que sirven para formarse, sirven para la catarsis personal y uno va contando las cosas que le van pasando, ¿no? El tema de los diarios, que yo he trabajado mucho, tiene mucho que ver con esto. El diario me permite, diríamos, una expansión, una reflexión catártica de lo que yo voy sintiendo, de lo que yo voy contando, ¿no? Por eso los adolescentes que viven tantas emociones escriben diarios, porque a algún sitio tiene que salir toda la energía que uno dedica a esto, ¿no? Tenía